Hola, bienvenidos al podcast del proceso. Hola, un tema muy recurrente que surge cuando se toca el tema del acuerdo de paz de la guerrilla de las FARC es el relacionado con el paramilitarismo y la impunidad. Hoy vamos a reflexionar un poco sobre el proceso que se dio en torno a las autodefensas y su relación con la impunidad que sigue hasta el día de hoy, vale decir. Después vamos a tratar un poco el tema de las víctimas, su papel en el acuerdo, el cual es fundamental para entender estos procesos de justicia transicional y darle sentido a la obtención de verdad, justicia, reparación y no repetición. Así es. Para empezar, debemos decir que la historia del paramilitarismo en Colombia es bastante compleja, empezando porque no hubo un solo grupo paramilitar. En los años 90, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos logró constatar la presencia de más de 100 grupos en el territorio. Además, pese a tener estrecha relación y alianza con el Estado, gozaban de independencia económica para su mantenimiento y funcionamiento. La violencia que se desató por parte del paramilitarismo no tiene precedentes en la historia del país, esto es, empalamientos, descuartizaciones, masacres, desplazamientos masivos, y ni que hablar sobre las tristemente conocidas historias sobre el uso que le daban a las motosierras. Sumado a todo lo anterior, el paramilitarismo no solo se conformó con el accionar bélico-militar, sino que desarrolló su propio brazo político, que logró irradiar buena parte del Congreso de la República y, si se quiere ver, de la presidencia. La verdad es que sí es algo muy complejo y muy profundo de analizar, pero pues más o menos dónde podríamos decir o situar el origen de este fenómeno del paramilitarismo. Puede decirse que el paramilitarismo tuvo 4 momentos claves en la historia. El primero se dio durante el gobierno de Guillermo León Valencia, época en que las fuerzas militares se encargaban de preparar y capacitar a estructuras militares privadas al servicio de ganaderos y terratenientes, bajo la excusa del robo de ganado. Luego, en los años 80, cuando la tendencia de los secuestros por parte de las guerrillas se encontraba en auge, nace la estructura del MAS, siglas para Muerte a los Secuestradores, la cual tenía apoyo de los sectores que se mencionaron anteriormente. Y además, a esto hay que sumarle que los empresarios y los jefes de narcotráfico de la época lo apoyaban. En la segunda mitad de la década de los 80, sucede el fenómeno de la Guerra Sucia, en la que el paramilitarismo asesinaba a los candidatos a las alcaldías y a las gobernaciones, que representaban una competencia a los partidos hegemónicos históricamente imperantes. Durante este periodo se da el genocidio a los miembros de la Unión Patriótica, entre otros. Finalmente, el paramilitarismo vuelve a tener su aparición dentro del marco de la doctrina de la seguridad nacional, en la que las Autodefensas Unidas de Colombia, en alianza con el DAS, asesinaban líderes sindicales y líderes políticos de la oposición. Un ejemplo de esto es Jaime Garzón, bajo la excusa de la lucha contra el enemigo interno, es decir, el comunismo. Este periodo fue especialmente crítico porque se desencadenó la gran ofensiva paramilitar y fue cuando la violencia alcanzó niveles inimaginables hasta el momento. En ese momento eran comunes las noticias en las que contaban cómo se quemaban pueblos de casa enteros, se daban homicidios ejemplarizantes y se arrasaba completamente con la vida en las comunidades. Sí, y no solamente eso, sino que también debemos recordar la increíble presión e influencia que estos grupos tenían sobre las personas que amedrentaban. Es decir, cuando llegaban a una comunidad y pues desataban todos sus actos violentos, lograban direccionar a voluntad a las masas para inclinarse por un candidato o un partido en específico. Y con eso pues lograban manipular la política como ellos quisieran. Es cierto, y ya después de que se había causado todo ese desastre en el país, las élites políticas y económicas no necesitaban más a las autodefensas, puesto que su control absoluto estaba más que consolidado, por lo que se expide la Ley 975 del 2005, que aparentemente reglamenta la reincorporación a la sociedad. Sin embargo, esto se convirtió en un foco de impunidad, que continúa hasta el día de hoy. Después de disueltas las AUC, los paramilitares que se reincorporaron a la sociedad pasaron a conformar las bandas criminales PACRIM. Se da cerca del 22% de los paramilitares desmovilizados reincidían en sus actividades, y lo peor, el 80% de los mandos medios continuaron delinquiendo desde las ciudades. De esta fragmentación nacen diversos grupos, que se denominan hoy en día como las Águilas Negras, los Rastrojos, el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, entre otros, que funcionan como mercenarios y asesinos a sueldo, que se presentan al mejor postor cuando lo que se quiere es acabar con la vida de los líderes sociales, estudiantiles y sindicales.
excombatientes firmantes de la paz, políticos de izquierda y la oposición, etc. La falsa desmovilización, que fue la garante de la reincidencia y de la impunidad, no fue un proceso de justicia transicional. En realidad fue una cortina de humo para distraer la atención sobre un problema nacional, pero que no solucionó nada, sino que facilitó la creación de nuevas estructuras armadas criminales que siguen aliándose en muchos casos con las fuerzas militares y la policía para desencadenar la violencia política y social de la que hoy todos escuchamos a diario. Entonces se ve claramente cómo no ocurrió una verdadera desmovilización, sino que hoy en día sigue existiendo el paramilitarismo y sigue guardando relación cercana con los motivos iniciales de su nacimiento. Para profundizar sobre este tema, si quieren pueden acceder a los informes que ha realizado el Centro Nacional de Memoria Histórica, los que describen detalladamente todos los que les hemos explicado aquí en este podcast. Pero bueno, ya una vez, comprendida como esta relación entre el paramilitarismo y la impunidad que se desencadenó después de la Ley 975, hablemos un poco de las víctimas, el papel que han cumplido dentro del proceso de paz y cómo se determina su actuación dentro del marco histórico nacional actual. En Colombia se estima que hay aproximadamente 6 millones de víctimas. Sin embargo, los viajes que se hicieron a La Habana y la participación que se les ha dado a las organizaciones no ha sido lo que se habría esperado, teniendo en cuenta el momento político tan importante y crucial para la reconciliación y transformación de la sociedad. Las víctimas son cruciales en el ejercicio de la construcción de la memoria. Cada persona que sufrió el conflicto de diferente forma tiene su propia historia por contar y su propio relato respecto de la guerra. En este sentido, si se quiere llegar a la construcción de la verdad, las víctimas son un elemento fundamental para tener en cuenta dentro de este objetivo. Además de esto, se debe cumplir con una deuda de justicia y verdad que se viene acumulando desde hace más de 50 años, en donde miles de familias destruidas no pueden tener tranquilidad sobre el pasado o sobre sus seres queridos, por la incertidumbre o el desconocimiento total de los hechos en los que se desenvolvió el conflicto. Debe entenderse de igual manera que las dinámicas de perdón y reconciliación entre las víctimas y victimarios son pertenecientes a la esfera personal e íntima de cada quien, y sería un error tratar de institucionalizar y generalizar un mensaje de reconciliación que pueda llegar a vulnerar las emociones profundas y particulares de los que han sufrido el conflicto en carne propia. Y es cierto, tampoco se puede caer en la homogeneización de todas las víctimas, puesto que bajo este concepto confluyen una multiplicidad de culturas, ideas, pensamientos y sentimientos, y se debe ser respetuoso en todo momento del dolor, del proceso individual y de la historia y lo que ha tenido que pasar cada persona afrontando la guerra. Tienen razón. Ahora, por otro lado, los movimientos de víctimas han ocupado un papel determinante en el acuerdo, puesto que han trabajado para ser reconocidas como sujetos políticos y que se les ha dado el lugar que merecen en toda esta dinámica de la obtención de verdad y justicia. Esto no ha sido solamente desde la mesa de negociación, sino desde movilizaciones multitudinarias en las calles de las distintas ciudades del país, donde han reclamado insistentemente por hacer que su voz sea escuchada y porque el acuerdo no sea desmontado por los sectores más conservadores y hegemónicos. Las víctimas se han encargado de mantener en marcha el proceso, puesto que han estado constantemente haciendo veeduría y presión para que se adelanten y se consigan todos los objetivos que se plantearon en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. A ella debemos agradecerle gran parte del poco desarrollo que ha tenido el acuerdo, puesto que han estado presentes en cada etapa, procurando aportar su grano de arena para la construcción de una paz estable y duradera. Bien, estas fueron las reflexiones sobre el tema de hoy. Los invitamos a seguir conectados y escuchar los demás podcasts sobre el proceso.